la clase anterior. Resistores en serie, corriente de circuito en serie, resistencia total en serie, aplicación de la ley de Ohm. Los resistores en serie son uno tras de otro desde un punto inicial hasta un punto final. La corriente de un circuito en serie es la misma en todos los elementos. La resistencia total en serie es la sumatoria de todas las resistencias. La aplicación de la ley de Ohm para calcular obviamente la corriente, la resistencia o el voltaje, también lo vimos. Fuentes de voltaje en serie, identificamos que la sumatoria de las fuentes de voltaje según la polaridad. Si están en los mismos signos, pues se suman. Signos contrarios se restan. Hasta ahí nos habíamos quedado. De pronto revisaron la tarea, tienen alguna inquietud, duda, pregunta. Respondan, por favor, si no hay ninguna duda, alguna novedad que tengan, exprésense. ¿Están ahí? ¿Se me escuchan? Sin ninguna duda ahí. Ok, gracias. Listo, estimados estudiantes, entonces vamos a continuar con la materia según el sílabo que nos dice. Nosotros nos quedamos en circuitos en serie, ahora nos vamos a circuitos en paralelo. La prueba quedó para el viernes, ¿no? O para hoy día era la prueba, ¿me confirman? Para mañana, Para el Inge. viernes. Para el día de mañana. Listo. Para el día Ok, de mañana era en G. muy bien. Ya, la tarea 1 ya les envié, la tarea 2 de circuitos en serie y paralelo les envié hoy día. Laboratorio 2 de la ley de Ohm. Les envié, ¿me confirman? No, todavía, Inge. No, Ya. Ya, hoy día les envío la tarea 2 y el laboratorio 2, según el avance que tengamos. Vamos a continuar. Tenemos los resistores en paralelo, voltaje en un circuito en paralelo, ley de corrientes de Kirchhoff, resistencia total en paralelo, aplicación de la ley de Ohm, voltajes, fuentes de voltaje. Vamos a ver. Los resistores en paralelo, obviamente, ya no es como los resistores en serie. En paralelo más es como una escalera. Ustedes pueden identificar la gráfica y observar. Nos dice, cada trayectoria para la corriente se denomina rama. Entonces nosotros tenemos aquí una fuente de voltaje y obviamente por aquí sale una rama. ¿Sí? Aquí sale otra rama. Y obviamente el punto que une las ramas se llaman nodos. ¿Sí? Se llaman nodos. Y nos dice que en un circuito en paralelo es uno que tiene más de una rama. Entonces, por obvias razones, pues, en el ejemplo número 1 tiene una rama, dos ramas. Aquí lo mismo, una rama, dos ramas. En el ejemplo C, ¿cuántas ramas tiene? Cuatro ramas en G. Ya, una, dos, tres, cuatro ramas. Muy bien. Entonces, en la figura nos indica dos resistores conectados en paralelo, tal como está en la parte B. La corriente también que sale de la fuente siempre sale del lado positivo, no se olviden, siempre sale del lado positivo. Luego nos indica que la corriente que entra a un punto, a un nodo, obviamente se divide en dos, porque se divide en una rama y en la otra rama. Entonces, entra una corriente total y sale dos corrientes, la de la rama 1 y la de la rama 2. ¿Qué les parece? Es diferente, ¿no? A un circuito que teníamos nosotros en serie,
Por aquí teníamos así. Disculpen la figura o la gráfica que estoy haciendo en el pad mouse nomás. No tengo un lápiz para poderlo hacer. Ya. Entonces, en serie, un circuito en serie, acuérdense que la corriente era única. ¿Sí? Este es un circuito en serie. Y la corriente era la misma para todas las resistencias del circuito hasta cerrar. Sale del lado positivo y entra por el lado negativo. Esto era un circuito serie. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, en un circuito paralelo, la diferencia es que las resistencias están como una escalera. ¿Cómo se encuentra aquí? 1, 2, 3, 4 resistencias. Y obviamente pareciera una escalera, ¿no? Pero, obviamente la corriente ya no es la misma como en el circuito en serie. La corriente es diferente. ¿Por qué? Porque entra por el lado positivo, llega a un punto, a un nodo, y sale por la rama 1 y sale por la rama 2. Significa que la corriente que entra se divide en dos corrientes, como se muestra en la figura B o en la figura C. En la figura C entra una corriente y sale una corriente 2, corrientes 3, corrientes 4 corrientes. Significa que la I total se divide para 4. Obviamente no son las mismas, depende de las resistencias. Hasta aquí, esto corresponde a un circuito en paralelo. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, duda, consulta, jóvenes? No, Inge. ¿Podría repetir otra vez, Inge, porfa? Con mucho gusto. ¿Qué parte, hasta dónde entendió para poder continuar? Cuénteme, por favor. ¿Hasta dónde estaban esos circuitos como en escalera? ¿Y dónde está usted? No veo su cámara. ¿Con quién tengo el gusto? Santillán. Si está encendida su cámara, señor Santillán. Sí, sí está encendido ahí. Ya la encontré, ya la encontré. No, sus dos nombres. Franklin Stuart. Franklin, ya, perfecto, Franklin. Listo, vamos a continuar. Les estaba explicando que un circuito en paralelo es diferente a un circuito en serie. El circuito en serie, que ya vimos anteriormente, era una resistencia tras de otra, ¿sí? Y llegaba a un punto, desde un punto A hacia un punto B, o desde la fuente positivo salía y retornaba a la fuente negativa. Esto era un circuito en serie. El circuito en paralelo les explicaba que van como que fuera una escalera. Tienen unos puntos en común, A y B, y luego de esos puntos A y B sale otra resistencia. Puede ser que de aquí, obviamente, creo otro punto y salga otra resistencia, ¿sí? Y obviamente se cierra. ¿Qué les parece? Como está en el ejemplo C. Entonces son como escaleras, ¿no? Este es un peldaño, otro peldaño, otro peldaño, otro peldaño. Entonces, en paralelo, siempre comparten puntos A y B. Si es que agregas otro punto A y B, pues eso es paralelo. Un circuito en paralelo es como que fuera una escalera, o a su vez que compartan dos puntos, A y B, y continúes compartiendo A y B, y vayas creando pues más resistencias, o vayas agregando más resistencias a un circuito. Entonces eso es un circuito en paralelo. Hasta aquí, señor Santillán. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? No, Inge, ya lo entendí. Ya, excelente. Pregunten nomás, ¿sí? Sin ningún recelo, pregunten. Mientras más preguntan, obviamente se van empapando de qué estamos viendo, ¿sí? También nosotros identificamos que en un circuito en paralelo ingresa una corriente total desde el lado positivo de la batería, de la fuente, hacia un nodo. El punto que une una o más ramas se llama nodo. Este punto A es un nodo. Entonces entra la corriente hacia el nodo y obviamente sale. Se divide la corriente total en corriente 1 y en corriente 2, porque existen dos ramas. Entonces aquí se encuentra.
este ejemplo. Vamos a continuar. ¿Qué más nos dice? En la figura 6.1, obviamente es obvio que los resistores están conectados en paralelo. A menudo en diagramas de circuitos reales la relación en paralelo no queda clara. O sea, no siempre son como una escalerita. La escalera es que están así, 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 perdón que no sé nada. Y obviamente aquí están las resistencias, ¿no? Aquí están las resistencias. No siempre queda como una escalera, trata de decirnos aquí, ¿no? Existen muchas formas adicionales que pueden representar un circuito en paralelo. Entonces, ¿qué me dice? Una regla para identificar circuitos en paralelo es la siguiente. Pongan muchísima atención, por favor. Si existe más de una trayectoria en la rama para la corriente entre dos puntos distintos, y si el voltaje entre dichos puntos también aparece a través de cada una de las ramas, entonces existe un circuito en paralelo entre estos puntos. ¿Qué significa? Que no siempre van a aparecer como escaleras, pero van a compartir un punto. Este es el punto A, este es el punto B. Aquí se encuentra una resistencia. Aquí no está como que fuera una escalerita, pero está compartiendo el punto A y el punto B, y obviamente salen de ahí esta otra resistencia. Entonces este es un ejemplo en paralelo. Aquí tengo un punto A, tengo un punto B, las dos resistencias comparten el punto A y B, este es un ejemplo de paralelo. Aquí tengo un punto A, un punto B, las dos resistencias comparten el punto A y B, entonces este es otro ejemplo en paralelo. Aquí inicia un punto A, aquí está el punto A, aquí está el punto B, y las dos resistencias comparten estos dos puntos, también es otro ejemplo en paralelo. Aquí tengo un punto A, miren, la resistencia está en la misma línea, pero comparten también el punto B, las dos resistencias, entonces es otro ejemplo en paralelo. No siempre me dice que en paralelo van a ser como escaleras. Aquí me dice que compartan. La forma de identificar los circuitos en paralelo es verificando que compartan dos puntos las mismas resistencias. Eso es en paralelo, ¿no? Si es que yo tuviera aquí de pronto otra resistencia, así, y comparten con esta, significa que también estamos en paralelo esta tercera que estoy incrementando. Lo mismo acá, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda aquí? Ninguna, Inge. Ya, gracias por contestar. Listo, ahora dice, en el ejemplo 6.1 colocamos 5 resistores en el protoboard. Una tarjeta prototipo, como indica la figura 6.3, la que está abajo. Muestre cómo conectar el alambrado requerido para todos los resistores queden en paralelo. Entonces tenemos un punto A y un punto B. R1 con R2 para que queden en paralelo. Obviamente, ¿cómo conectar? Si sabemos que las líneas verticales son continuas, las horizontales no tienen continuidad. Entonces todo esto tiene continuidad, ¿no? Ya, todo esto tiene continuidad. Listo. Obviamente, si tengo el punto A, pues puedo del punto A conectarle al un lado de la resistencia. Podría ¿Sí ser ven? lado izquierdo. Correcto. Y tengo obviamente este otro lado, el 2, que también puedo conectarlo, ¿no es cierto? Al otro lado de la resistencia, el punto B. Entonces podría identificar. También la resistencia 3, 4 y 5. Existen muchas maneras, no solo la misma, pero vamos a ver la solución que nos da el libro. Aquí me dice que del punto A al B, este lado le conecto hacia el un lado de la resistencia, de la 2. Y el otro lado de la resistencia le conecto hacia el punto A. Entonces me imagino que este punto B está conectado igual hacia el otro lado de la resistencia. Y así sucesivamente, ¿no? Para obtener este diagrama del lado derecho. Resistencia 1 tiene el lado A y B. Resistencia 1
tiene el lado A y obviamente este del lado B. Resistencia 2 tiene el lado A y también tiene el lado B. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa es la idea, de que cada resistencia tenga el lado A y el lado B. Pueden hacer distintas formas de conexiones, no va a ser esta siempre, ¿no? Ustedes pueden crear acá, identificar. Si este es mi lado A, todas las resistencias tienen que tener el lado A. Este es mi lado B, todas las resistencias tienen el lado B. Entonces, si yo digo que esta, yo puedo conectar el lado A. Listo. Esta puedo conectarle al lado B. Listo. Ya está conectado la 1 y la 2. La 3, esta puedo conectarle al lado A. Y el otro punto, este puedo conectarle al lado B. Listo, ya está conectado la 1, la 2 y la 3. La 4, esta puedo conectarle al lado A y esta puedo conectarlo al lado B. Y conecté todas, al lado A y al lado B. ¿Tienen preguntas, por favor? No siempre es la misma configuración, no siempre es como te dice el libro, pero sí usando la lógica para que puedas conectar el lado A y el lado B. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pregunten. Inge, entonces esa sería la manera de cómo conectarle para hacerle un circuito en paralelo. Y hay diferentes formas también, dicen Inge. Claro, esta, la que yo hice ahorita, todas las resistencias conecté, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, al lado A y al lado B. El libro también te da otra opción, otra respuesta, pero todas, a la larga, todas las resistencias 1, 2, 3, 4 y 5, el lado, de un lado de la resistencia va al punto A y el otro lado de la resistencia va al punto B. De la resistencia 2, de un lado va al punto A y el otro lado va al punto B. De la resistencia 3, de un lado al A, el otro lado al B. De la 4 igual, de la 5 igual. Entonces, lo que trato de explicarles es que no siempre pueden conectar como dice el libro. Pueden conectar acorde a ustedes creyera conveniente y a la lógica, porque todas las resistencias tienen que tener un lado A y un lado B. El lado positivo de la fuente y el lado negativo de la fuente. ¿Qué les parece? ¿Sí está fácil o está difícil la conexión en paralelo? Se comprende. Sí está comprendido, ya, gracias. Continuamos. Preguntarán nomás cualquier inquietud, ya vamos a ver más ejercicios. Determinen los agrupamientos en paralelo en el circuito. Vamos a verificar cuáles están en paralelo y cuáles no están en paralelo. Tengo un lado A, tengo un lado B, tengo un lado C, tengo un lado D. Ya, entre la resistencia 1 y 2 comparten ¿qué puntos, por favor? Rápido, hablen, por favor, hablen. Como que no, El punto 1, no Inge. sé si están entendiendo. ¿Qué puntos? ¿Del 1 y cuál más? El Si punto están 1 ahí. y el punto 4, Inge. Ya. Dieciocho estudiantes están encendidos la cámara y asistieron más de 18. Cinco, ustedes son 30, menos 5, 25 estudiantes. De los 18 me falta 7 que enciendan la cámara. Si están ahí, si no, para quitarles de la lista el día de hoy día. Valga la redundancia, hoy día, si no tienen encendido la cámara,
para quitarles de la lista. Tienen que estar en su casa, en un escritorio, recibiendo clases. No pueden estar en los carros, no pueden estar en la calle, no pueden estar haciendo compras, no pueden estar haciendo otra actividad. Si se inscribieron para clases, tienen que estar recibiendo clases, estimados estudiantes. Sí, no pueden estar apagados la cámara haciendo otras actividades. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo evalúo me doy cuenta si estudió o no estudió, si es que está o no está atendiendo. Y cuando yo pregunto algo y no me responden, significa que están en otras actividades. Están conversando con el papá, con la mamá, con el hermano, están viendo la tele, están en el teléfono, están en el Facebook, en el WhatsApp, en el Messenger, en cualquier en otra actividad menos atendiendo a clases. Entonces, cuando pregunto algo, tenga la gentileza, las personas que están atentas, alce el micrófono y diga si está claro, no está claro, esta es la respuesta, cualquier inquietud que tengan. Pero hablen, por favor, porque ya pregunto 5 segundos en silencio, significa que no está claro, después de haber repetido 3 veces lo mismo. Entonces, tenemos que establecer una buena comunicación. Sí, y la buena comunicación es hablando, por favor. Vamos a continuar. Vuelvo a preguntar. Entre la resistencia 1 y 2, ¿qué puntos tenemos en común? Punto A, punto izquierdo, izquierdo. Muy bien. El punto A que está aquí, miren, el punto A es todo esto. Termina hasta acá el punto A. Entonces el punto A o la punta 1 es toda esta línea y termina aquí. Sí. Entonces, en común, R1 y R2 tienen el punto A. Y el otro lado de R1 y R2, ¿cuál es el común? El punto D. Entonces me indica que las dos resistencias comparten dos puntos, el A y el D, y por lo tanto en común están estas dos resistencias. Listo. Entonces tenemos una agrupación de dos resistencias en común A y D. Estas dos están en paralelo, R1 y R2. Ahora, continuamos. Tenemos otras resistencias, R3 y R4. ¿Cuáles son los puntos en común? Señor, No les Punto, escuché. sería el Repite. punto A y el punto D también, Inge, porque se unen. Excelente. Tiene aquí, este es en común, muy bien. Este sigue siendo el punto A. Y acá tiene en común la misma línea de acá que llega al D. Y esta es la misma D. Entonces aquí sigue estando el D. Entonces en común es el A y el D. Por lo tanto, ¿qué significa? Que R3 y R4 también están en paralelo. Excelente. Vamos al otro grupo de resistencias. R5 y R6. ¿Cuáles son los puntos en común? El punto B y el punto C. El punto B y C, excelente, el B y el C, muy bien. Entonces estas dos están en paralelo, ¿no? R5 pero y R6 están en paralelo con el punto B y el punto C. Muy bien. Ahora, las resistencias de R7 y R8, ¿están en paralelo? sí, sí están en ¿Con, paralelo. con qué puntos, Sí, por favor? con el punto B y el C también. ¿Veis? Excelente, muy bien. Ahora, tengo la resistencia 9 y 10. ¿Están en paralelo? ¿Con qué puntos? También B y C. Muy bien, el C y el B. Excelente. Y por último tengo una resistencia 11 y 12. ¿Con qué puntos están en paralelo? El A y el D. Excelente. El A que viene desde aquí llega acá y obviamente el D que comparte también para arriba y llega acá. Entonces, ¿qué me dice aquí el ejercicio? Identificar, determine los agrupamientos en paralelo de la figura 6.5 y el valor de cada resistor. ¿Ya? Perfecto. Un repaso de la sección. ¿Cómo están conectados los resistores en circuito en paralelo? ¿Quién me dice?
del punto A a un punto B. Muy bien, son los que comparten, las resistencias que comparten un punto A y un punto B, o están compartiendo entre dos puntos los lados de las resistencias. Esos son circuitos en paralelo. ¿Estamos claros? ¿Cómo se identifica un circuito en paralelo? Recién hablamos. ¿Cómo se identifica un circuito en paralelo? Cuando están conectados de un punto A a un punto B. Cuando está conectado por dos resistencias del paralelo. Ya la respuesta correcta es cuando están las dos resistencias compartiendo entre un punto A y un punto B. Comparten los mismos puntos, ¿no? Eso es identificar un circuito en paralelo. ¿Sí? Cuando comparten los mismos puntos, los dos extremos de las resistencias. Y 3, completa el diagrama esquemático de los circuitos mostrados en la figura 6.6. ¿Cómo coloco en paralelo las resistencias de 1, 2 y 3 de aquí, del lado A? Así tal cual, con una línea horizontal. Dice una línea horizontal y abajo. Lo mismo. De igual manera. Lo mismo, Inge. Muy bien, excelente. Ahí están en paralelos porque las tres comparten el punto A y el abajo el punto B. Listo. Ahora, la resistencia 4, 5 y 6, ¿cómo conecto en paralelo? Sería izquierda con el de arriba y, y llega al punto B. Mm, Es el punto derecho del B. Ese es el punto derecho del B. Eso sería del R4 al R6. La R4 tiene un punto A y un punto B. La R5 tiene un punto A y la de abajo tiene un punto B. La R6 tiene acá un punto A y el otro lado el punto B. Todas tienen punto A y punto B. Entonces ¿Puedo tratar de hacerlo conectar diferente? puntos B. Dígame. O sea, también se puede poner todos los puntos A y todos los puntos B. Por supuesto que se puede conectar diferente. Me parece que tengo una opción aquí, control. ¿Quién quiere participar? Puedo, Inge. Nombre, por favor. Flores. Ya te busco por aquí. Está Anthony Patricio. Anthony Joel. Y ahora, ¿dónde estás? No puedo. A ver, ¿cómo más puedo colocar aquí? Ceder el control. Solo puedo ceder el control a pocos. Si están encendidas las cámaras. Creo que ya se está activando para que puedan ustedes escribir en la pizarra. El Teams es muy lento, es una plataforma que jala mucho internet. Ya. Listo, ahí pueden ustedes también realizar el control. Verifiquen, seleccionen.
Ya, control Z a las personas que escribieron. Control Yo. Z. Ya, gracias. Y conecte el ejercicio B, como usted creyere conveniente. Ya, Anthony, si tiene el control, puede conectar el paralelo, el B, por favor. No estén topando más que una sola persona para que no se vuelva lento. La verdad no sé qué pasó. Ya han de haber cambiado los estudiantes. A ver, no sé quién está en línea. Bueno, nos vamos a demorar hasta que ustedes logren realizar la verificación. Pero vamos ahí. ¿De qué punto a qué punto conecto y qué resistencia, Anthony? Inicio de R4 ¿a dónde? Del punto A al punto A de R5 y de punto A R5 a punto A de R6. Lo mismo con el punto B. ¿Y cuál es el punto A de R6? Sería donde está la... ¿Así? Ahorita no sé qué ¿Así? pasó, pero no puedo actualizar la pantalla en sí. ¿Ya puedes? Déjeme salvo ingreso enseguida. Porque veo todas las cámaras prendidas, pero no veo la pantalla en sí. Ya. Ya vuelvo a compartir. Listo. Ya imagino que puedes observar. ¿Sí puedes observar? Y sí, ya veo la pantalla. Ya. ¿Ya qué punto conecto con qué punto? ¿El lado A de la R4 hacia dónde? Lado A de R5 y el lado A de R5 con el lado A de R6. ¿Así? Así y otra diagonal a a la izquierda. No, Ok. ¿Hacia dónde? hacia el punto A del punto de la R6. A ver, vamos viendo. El lado A de R4 hacia acá, hacia el lado de arriba de R5 o hacia el lado de abajo. Hacia el lado de arriba. Listo. Aquí está conectada. Ya muy bien. Luego, ¿cuál vas a conectar? De ese mismo punto del Repite. lado al punto de la derecha de R6. De la izquierda, perdón. No te entiendo. Explícame. La resistencia 6, el lado de acá, ¿con quién conecto? Ese lado de ahí con el lado de abajo de R5. Ya. Y el lado de abajo de R5 con el lado derecho de R4. Así. Así está bien, como dices tú, así es lo que deseas. Se colgó la pantalla y no sé. Sí, eso, así mismo. Y lo mismo, la, la parte de arriba de R5 con la parte izquierda de R6. Así. Sí, es mi idea, no sé si esté bien.
Ya, gracias por compartir tu idea, Anthony. Pero vamos a hacer un análisis. R4 tiene punto A, muy bien. ¿Tiene punto B? No. Nunca se conecta a este lado. Por lo tanto, esta opción no es correcta. ¿Por qué motivo? Porque este de acá tendría que estar conectado al lado B, pues. Primero, la resistencia 4 analizada. Punto A sí tiene, punto B no tiene. La resistencia 5 tiene punto A, sí, porque esta línea de aquí comparte la. Tiene punto B negado. Nunca está conectado al lado B. Entonces tampoco valdría a este lado. La resistencia 6 tiene el lado B, la del lado izquierdo. ¿Tiene punto A? Tampoco. Entonces no valdría esa conexión, estimado Anthony. Tienen que las tres resistencias tener lado A y lado B. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Yo, Inge, Claro, dígame, ¿cómo conectaría, por favor? del punto A al primer punto de R5 Ya, muy bien. De ahí, y del punto B de R4 al punto B de R5 espérame ahí. Del punto B de R4, ¿hacia dónde? al Hacia aquí. punto, sí, así mismo. Ya, muy Y bien. del punto R4 al punto B, Del R4 hacia el al punto punto B. B del R6. Ok, ya. Y del punto R6, a ver, no, del punto R6 el primero al punto B del R6, del R5. Acá, así. No, al primer punto. ¿Hacia dónde? Explícame, por favor. Hacia el punto de R5 del primer punto. Así, acá. ¿Así? Sí, sí. Ya, vamos a comprobar. R4 tiene punto A, sí. ¿Tiene punto B? Pues ya lo estás conectando, está muy bien. Vamos, R5 tiene punto A, sí. ¿Tiene punto B? Pues de la salida del R5 está puenteado hacia el B. Está ok. Vamos, el R6 tiene punto B, obviamente desde el inicio. Y el otro lado tiene punto A. Sí, es una opción adicional que pueden conectar. Está muy bien. Excelente, gracias. Entonces, la idea sería, siempre, no pueden conectar como ustedes gusten, pero la idea es que todas las resistencias compartan un punto A y un punto B. Si el R4 tiene punto A, me falta el punto B, voy directo hacia acá, ¿no es cierto? Ya tengo el R4 conectado a punto A y B. R5 tiene punto A, este rato le conecto. Tiene punto B, este rato le conecto. R5 tiene A y B. R6 tiene punto B, pero me falta conectar el punto A, entonces vengo hacia acá y le puedo conectar acá. Como quieran. La idea es que todas las resistencias tengan un punto A, el un extremo y el otro extremo tenga el otro punto B. Entonces ahí están en paralelo. Excelente aporte de cada uno de ustedes, porque ahí nos podemos dar cuenta cuando estamos haciendo bien, cuando estamos haciendo mal. ¿Está claro, jóvenes? En el lado derecho, en el ejemplo C, literal C, todas puedo conectar al punto A, todas puedo conectar al punto B y está en paralelo, ¿no? ¿Está claro? Cuéntame, ¿sí Sí. está claro? Sí, sí, Inge, sí está claro ahorita. Sí, Inge. Ya, gracias por contestar, gracias. Los señores militares, no les encuentro encendido la cámara, ¿sí están? Sí, Inge, sí Fir- estamos encendidos la Firmes, cámara. Inge, Jonathan Palomo. Estamos de civil, no estamos de militar. Ah, ya, con razón que no les ubicaba, porque siempre suelen estar en las aulas de la ESPE Centro. Chévere, han salido de Franco, está muy bien. Ya, continuamos.
Voltaje en un circuito en paralelo. ¿Qué me dice? Ya identificamos cómo son los elementos en paralelo, cómo son los circuitos en paralelo. Ya sabemos que comparten siempre dos puntos, A y B, B, C, D, E, F, G, el nombre que quieran ponerle. El detalle es que sepan cuáles son los circuitos en paralelo. Ahora vamos a identificar el voltaje en un circuito en paralelo. ¿Cómo? Con la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces me dice, el voltaje a través de cualquier rama de un circuito está dispuesto en paralelo es igual al voltaje a través de cada una de las demás ramas en paralelo, como ya se sabe. En un circuito en paralelo, cada trayectoria para la corriente se denomina rama. Después de completar esta sección, usted puede determinar el voltaje a través de cada rama en paralelo y explicar el voltaje si es el mismo a través de todos los resistores dispuestos en paralelo. Vamos directo al ejercicio para explicarles los detalles. Pongan muchísima atención, jóvenes. Si yo tengo este ejercicio del lado izquierdo y del lado derecho, esta gráfica, perdón, y me indica que el lado positivo y negativo de la batería está conectado a todas las resistencias, esto es un circuito en paralelo. Sí, porque el lado positivo tiene toditas estas resistencias. Un lado de las resistencias todos están al lado positivo y el otro lado de las resistencias todos están al lado negativo. Entonces es una escalera, ¿cierto? Es un circuito en paralelo. Ahora, es lo mismo decir esto y acá es lo mismo que todas estén conectadas al lado positivo y todas estén conectadas al lado negativo. Sí, entonces, tanto el lado A como el lado B están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo punto. Punto más, punto menos, punto A, punto B, punto C, punto D, como quieran llamarle. Acá les llaman el punto A, el punto H. ¿Sí? Aquí tienes otro punto, el B y el G. El C y el F, el D y el E. Entonces, a la larga o a la corta, todos llegan al H. Todos llegan al A. Solo denominas nombres a cada uno de los lados. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tienen alguna inquietud? Estos son circuitos en paralelo, ¿no? Vamos. No, Inge, ninguna. Excelente. En la figura 6.8 la batería tenemos de 12 voltios. Está conectada por medio de 3 resistores en paralelo. Cuando se mide el voltaje a través de la batería y luego en cada uno de los resistores las lecturas son las mismas. ¿Qué me trata de decir con esto? Que el voltaje en un circuito en paralelo, siempre, jóvenes, siempre anoten, por favor, anoten una hoja en su cuaderno. El voltaje en paralelo siempre va a ser el mismo. El voltaje en un circuito en paralelo siempre va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pregunta de prueba. ¿El voltaje en un circuito en paralelo es el mismo o es diferente? ¿Cuál es la respuesta? Es el Es mismo. del mismo. Siempre va a ser el mismo, Inge. Excelente. Ahora, pregunta de examen. ¿La corriente en un circuito en serie es la misma en todas las resistencias o es diferente la corriente? Diferente. Diferente. 0. Diferente, Inge. Es la Es misma. la- Porque Es la Sí. misma en serie. Este es un circuito serie. Por eso es que les hago las diferencias para que sepan ustedes qué está pasando aquí. En un circuito en serie, la corriente es la misma en todos los elementos. En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los elementos. No se confundan, por favor, anoten. Son preguntas de prueba y de examen. En un circuito en serie, ¿la corriente qué es? La misma. La misma. La misma. La misma en todos los elementos. El voltaje en un circuito en paralelo, ¿qué es? Siempre el mismo. Siempre va a ser el mismo. Muy bien, entonces son definiciones que deben ustedes ya grabarse de memoria para siempre, ¿sí? Como la cédula, ¿no?
Tienen que saber en su mente porque ustedes escogieron esta profesión y estas son definiciones básicas que siempre les van a preguntar en su vida profesional. Sí, la corriente en un circuito en serie es el mismo en todos los elementos. Circuito serie. En un circuito paralelo, el voltaje es el mismo en todos los elementos, en todas las resistencias, en todos los capacitores, en todos los inductores. Siempre en paralelo el voltaje es el mismo. Siempre la corriente en un circuito en serie es el mismo. Entonces, eso es pregunta de examen, ¿no? De cajón va esa pregunta. Listo. Vamos acá. Me dice, determinar el voltaje a través de cada resistor. Vamos a determinar el voltaje. Si yo tengo aquí resistor 1, tengo una fuente, tengo un fusible, resistor 2, resistor 3, resistor 4, resistor 5. Este lado va a ser mi lado A. Este lado va a ser mi lado B. ¿Cuántas resistencias tengo en paralelo, por favor? 5. Muy bien. De pronto la resistencia 3 y 4, este lado viene siendo el mismo A todavía, ¿no? Y comparten un lado de las resistencias del lado A y el otro lado de las resistencias del lado B. Excelente, excelente, jóvenes. Están pendientes, están pilas. Ahora, la fuente de voltaje entre el lado A y el lado B, ¿qué voltaje tengo? 25 voltios de voltaje. 25, Muy bien. Y en un 25 circuito en vatios. paralelo, muy bien. Y en un circuito en paralelo, si yo les digo el voltaje en la resistencia 1, ¿cuánto va a ser? 25. Excelente. En la resistencia 2, 25. 25 igual. 25 también. en la resistencia 5, 25. 25 igual. en la 25 resistencia también. 3 y 4. Muy bien. 20. Entonces, cabe recalcar que la teoría me dice que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en todos los puntos, en todas las resistencias. Y aquí tengo un ejemplo. Tengo 25 voltios en la fuente y en todas las resistencias, en las 5 resistencias, voy a tener el mismo voltaje. Eso me dice aquí, ¿no? Eso es todo. Perfecto. Vamos acá. Repaso la sección en paralelo. Aprendimos serie, aprendimos paralelo. Ahora vamos a ver el repaso de la sección. Dice, en un resistor de 10 ohmios y otro de 22 ohmios están conectados en paralelo a una fuente de 5. ¿Cuál es el voltaje a través de cada uno de los resistores? ¿Quién me dice? 5 voltios en cada uno de los resistores. Muy bien, esa es la 5 respuesta correcta, 5 voltios. En la figura 6.10, en la de acá, de la izquierda, está conectado un voltímetro a través de la resistencia R1. Perfecto. El voltímetro lee 118 voltios. Si usted cambia de lugar, dice, y lo conecta a través de la resistencia 2, el voltímetro, ¿cuánto voltaje indicará? ¿Y cuál es el voltaje de la fuente? ¿Cuánto voltaje le va a indicar y cuál es el voltaje de la fuente, por favor? 128 voltios el de la resistencia y el voltaje. Muy bien, 118 voltios. Ya, cabe recalcar que cuando ustedes encuentren todos el lado de la negativo a tierra, el lado de la resistencia a tierra, el lado de la resistencia 2 a tierra, es como que estuvieran conectados todos al mismo punto, ¿no? Entonces este sería mi punto A y este sería mi punto B. ¿Qué les parece? Por lo tanto, si es que este voltímetro me está leyendo 118 voltios y está en paralelo los tres elementos, pues todo va a ser 118 voltios. ¿Estamos claros? Sí, Inge. Ya, vamos a la 3. La figura 6.11, ¿cuánto voltaje indica el voltímetro 1 y el voltímetro 2? Tengo aquí un lado A. O sea, yo pongo los nombres para que yo me pueda, no me confunda, ¿no? Y el lado B. ¿Cuántos elementos están en paralelo? 2. 3. 2, Inge. 2, Inge.
R1 y R2 están en paralelo, ¿no? El B1 significa que es un voltímetro. Y la fuente significa que es de 50 voltios. Esta es mi fuente. Entonces tengo dos elementos en paralelo, el R1, el R2 y un equipo conectado en paralelo también al punto A y el punto B. Entonces me dice cómo están relacionados los voltajes a través de cada rama en un circuito en paralelo. Ah, no, era la 3. En la figura 6.11, ¿cuánto voltaje indica el voltímetro? El 50 voltímetro todo. voltios. El mismo ¿Cuánto? voltaje. Ahorita nos va a dar todo el mismo voltaje, nos va a dar 50. 50, Inge. Muy bien, 50 voltios. ¿El voltímetro 1 cuánto voltaje me indicaría? 50. 50 50 voltios. igual. Excelente, 50 voltios. Está muy bien. Ahora me dice cómo están relacionados los voltajes a través de cada rama en un circuito en paralelo. ¿Cómo están relacionados los voltajes? Van a ser A los través mismos. de Me un dice, punto ¿no? A y B. Entre un punto A y un punto B, siempre los voltajes van a ser los mismos. Y esa es la respuesta correcta del repaso de la sección. Perfecto, ley de corrientes de Kirchhoff. Esto vamos a ver al último. Ahora me voy directamente hacia los resistores en paralelo. Ya. Vimos nosotros resistencias en serie. ¿Cómo se sumaban las resistencias en serie? ¿Quién se acuerda? Rapidito. De nuevo se La durmieron. res- ¿Están ahí? Las resistencias totales se sumaban la resistencia 1, 2, 3, 4, Resistencia depende de las 1, 2, 3 resistencias da que hay. resistencia total. Excelente, muy bien. Ahora, para sumar resistencias en paralelo, vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Pongan mucha atención. Nosotros tenemos de inicio, pues, una fuente, tenemos una resistencia, sabemos que desde el lado positivo siempre va a salir la corriente hacia el lado negativo. Obviamente tenemos otra fuente, aquí ya está, este lado de acá está en serie, este lado de acá está en paralelo. Aquí tenemos una corriente de inicio, se divide en dos corrientes desde el punto que se llama nodo, ¿sí? Y obviamente va el R1 y el R2. Eso me indica, obviamente, qué hace esas corrientes. Ahora me indica la fórmula de la resistencia total en paralelo. ¿Cómo lo voy a analizar? Si es que yo tengo una corriente total de entrada desde la fuente o del voltaje de salida hacia un nodo, se divide en corriente 1, en corriente 2, en corriente 3, en corriente 4 y hasta las cantidades de resistencias, pueden estar 20 resistencias, hasta la corriente 20. Entonces la corriente inicial se divide en 20 corrientes si hubiera 20 resistencias. Esa me dice la fórmula de resistencias en paralelo en la gráfica. Vamos, me está dando esto para realizar una deducción. Sí, para llegar a una deducción. Entonces, ¿a qué es igual? Me dice, como el voltaje de salida a través de cada uno de los resistores está en paralelo, de acuerdo con la ley de Ohm. ¿A qué es la ley de Ohm? La corriente es igual a ¿qué? La Voltaje corriente es sobre igual a ¿qué, resistencia. jóvenes? Muy bien, a voltaje sobre resistencia. Entonces me dice aquí que la corriente en el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de salida sobre la resistencia total. Es como que pusiera yo aquí la I total va a ser igual a ¿qué? A voltaje de salida sobre resistencia total. Listo. Ahora, en R1, ¿a qué va a ser igual la corriente I1? Al voltaje de salida sobre la resistencia 1. ¿A qué va a ser igual la corriente I2? Al voltaje de salida sobre la resistencia 2. ¿A qué va a ser la corriente I3? Al voltaje de salida sobre la resistencia 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la última resistencia que es igual al voltaje de salida sobre la última resistencia. Eso es para deducir nada más, ¿no? Ahora, en el término de voltaje se puede factorizar en el lado derecho de la ecuación y se elimina el voltaje de salida.
del lado izquierdo, dejando únicamente los términos de la resistencia. Me dice que esto elimino, obviamente, y me va a quedar que 1 sobre la resistencia total es igual a que a 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, más 1 sobre toda la resistencia hasta terminar las resistencias en paralelo. Entonces, esta es la fórmula inicial para poder calcular las resistencias. Cabe recalcar que está 1 sobre RT, pero para que se calcule la resistencia total de la fórmula de acá, ¿qué es lo que debo hacer? Es todo mandar RT, mando arriba y obviamente todo mando sobre la unidad. Entonces, esta sería la fórmula final para calcular las resistencias en un circuito en paralelo, cuando son resistencias diferentes. Anoten, por favor, esta es la fórmula para calcular la resistencia total de un circuito de resistores en paralelo. Esta es la fórmula. Anotarán que con esta fórmula calculamos resistencias en paralelo. Cabe recalcar también que esta fórmula es para calcular cuando tenemos nosotros conductancias. Y la conductancia es el inverso de la resistencia. Nada más, ¿no? Vamos aquí. Era igual la fórmula, jóvenes, resistencia total para calcular las resistencias en paralelo. R total era igual. ¿A qué era igual? Inge, A no, 1. no se ve la pantalla, Inge. Sí, Inge, no se ve. Inge, no se está compartiendo la pantalla, no sé si sea mi internet o el suyo, Inge. Sí, Inge, lo mismo digo. ¿Ahí ya ven la pantalla o ya no hay pantalla? Ya se ve. O sea, solo Se se ve ve la la pantalla, pantalla, pero pero está lo que está congelada. realizando el Congelada, video se congelada la nota. Es pantalla, como Inge. que se ha quedado plasmado. ¿Y ahorita qué se está presentando en sus pantallas? Cuéntame. Ahorita la cámara de nosotros. Ya, muy bien, la cámara de ustedes. Voy a pasar al libro. Me confirman si se pasó. No, Inge. Ahí ya se pasó ya. Ahorita, Inge. Ya, perfecto. Listo, entonces esperemos a que ya se observe. Aquí nosotros tenemos resistores en paralelo. El lado A y el lado B obviamente van a alguna fuente, solamente es simbólico. Sí, y me dice que quiero calcular la resistencia total. La fórmula era 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera unas 5 resistencias más, sigo agregando más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 y así sucesivamente. Ahora, lo único que hago es reemplazar los valores. Este 100 ohmios lo voy a poner, obviamente, ¿en dónde? Aquí, pues en R1. Este 47 lo voy a poner acá, en R2. Y este 22 lo voy a poner acá, en R3. Realizo, por favor, esta operación. 1 que divide a 1 sobre 100 más 1 sobre 47 más 1 sobre 22. Realicen en casa y díganme cuánto es la respuesta. Dividan 1 que divide para 1 sobre 100 más 1 sobre 47 más 1 sobre 22. Realicen, por favor, tienen 20 segundos para hacer esa operación, que es de suma nada más. $13.03 ohmio. Ya. 13.03. ¿Los demás sacaron lo mismo? Sí, Inge, lo mismo sale. Sí, Inge, lo mismo sale. A mí me salió 14.28. No sé por qué. Ya.
Tienen que realizar bien la operación, en este caso matemática, porque eso ya es matemáticas nada más, no es circuitos eléctricos, ¿no? Entonces tienen que aprender a utilizar bien la calculadora o hacer bien la operación matemática de quebradas. Sumar quebradas. Vamos a ver qué nos dice la solución del libro. Me dice que es 13 ohmios. ¿Cómo lo hizo, no? 1 sobre, en este caso sobre 100, 1 sobre 47, 1 sobre 22. ¿Cuánto es cada uno de ellos? Es 10, es 21, 13 y es 45.5. Suma todo ello y me da 76.8. Y 1 divido para ello y me sale 13. ¿A todos hicieron así? No se ve, Inge, su pantalla se quedó congelado, como la otra vez. Sí, otra vez dije, se queda congelado a ratos y no lo entiendo a Sí. veces. Ya. Me confirma cuando ya vean la pantalla. Se está visual. O sea, sí se ve Inge, pero a veces se queda colgado y usted sigue pasando y se queda en la diapositiva anterior. Ya, no hay problema, pero la idea es que por favor ustedes identifiquen si es que están entendiendo la parte matemática, porque la parte eléctrica, ya saben, la parte matemática es sumar quebradas nada más. 1 que deben dividir para 1 sobre 100 más 1 sobre 47 más 1 sobre 22. Esta parte de matemática necesito saber si es que aprenden o no aprenden, porque ya enseñarles matemáticas, eso ya no es mi competencia es enseñarles circuitos eléctricos y que obviamente identifiquen si sale o no sale la respuesta. La respuesta es 13.0. Si todos sacaron la respuesta de 13.0, reemplazando dentro de esta fórmula, eso es lo más importante. Si entendieron eso, por favor me confirman. Sí, Inge, eso sí, sí lo Sí, entendí. sí, Sí, Inge, Inge, sí, sí, se sí. entiende. Ya, perfecto, vamos a continuar. Inge, disculpe, ya cuando demos la prueba, ¿necesariamente tiene que estar el procedimiento completo o podemos poner directo la respuesta? Es y procedimiento, porque le pueden dictar la respuesta y no saco nada si no pone el procedimiento. Listo, jóvenes. Aquí dice caso de dos resistores en paralelo. En el caso de dos resistores en paralelo, deben utilizar esta fórmula. ¿Cuándo van a ocupar esta fórmula? Cuando los resistores sean en En paralelo. caso de dos resistores paralelos. Cuando solo exista dos resistores en paralelo. Esta fórmula es solo cuando exista dos resistores en paralelo. Y la fórmula de acá arriba, ¿cuándo la van a ocupar?
Entonces, vamos a volver a... Me confirman si se estableció bien el internet y si observan la pantalla del libro. Sí, Inge. Sí, Inge, sí se ve. Inge. Ya, les estaba Sí, explicando sí que se ve. esta fórmula, gracias, esta fórmula es para todas las resistencias que sean de diferentes valores y que sean más de 2. Si es de 3 hasta 100, si es de 3 hasta 20, si es de 3 hasta 25, hasta 10, hasta 15, hasta 11, hasta etc. de resistencias, se ocupa esta fórmula. Cuando es más de 2, cuando es más de 2, cuando es para allá, se ocupa esta fórmula. ¿Estamos claros? Anotarán. Y cuando sea dos resistencias en paralelo, 2, solo se ocupa esta fórmula. También puedo ocupar la anterior para 2, pero esta es más rápida. ¿Sí ya notaron? ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ya. Listo. Aquí tengo yo dos resistencias en paralelo. ¿Cuál fórmula voy a aplicar? Esta. RT es igual a R1 por R2 dividido para R1 más R2. Arriba multiplico, abajo sumo. Entonces, la resistencia total, ¿a qué va a ser igual cuando existe dos resistencias en paralelo? Arriba multiplico R1 por R2 y abajo sumo R1 más R2. Reemplazo los valores. ¿Cuánto es R1? 680. Multiplico ¿para cuánto? Para 330. Y sumo. ¿Cuánto sumo? 680 más 330. ¿Cuánto es la respuesta, jóvenes? 222.17 ohmios. Ya, entonces esa es la respuesta. Si les parece fácil, solo es de reemplazar y de multiplicar y de sumar, nada más, ¿no? Entonces es 222 ohmios. Multiplican y abajo suman. Eso es todo. Ahora, en el caso de tres resistores en paralelo de igual valor o más resistores en paralelo de igual valor, vamos a ocupar una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vamos a ocupar? Es esta. ¿Cuándo vamos a ocupar esta? Cuando solo exista resistores en paralelo de el mismo valor. ¿Sí estamos claros? Entonces, ya tenemos nosotros identificado cuándo vamos a ocupar y qué fórmula vamos a ocupar. Si tengo yo 10 resistores de 5 ohmios, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Quién me dice? 0.5 ohmios. 10 resistores de 5 ohmios. En este caso son 5 ohmios dividido para 10 y nos dice 0.5 ohmios. ¿Estamos claros? Se ocupa esta fórmula. La cantidad del ohmiaje dividido para la cantidad de resistencias. Si tengo 20 resistores de 5 ohmios, ¿cuánto es la respuesta? 0.25 ohmios. Ohmios. 5 dividido para 20, ¿no? Y ahora tengo 5 resistores de 20 ohmios. ¿Cuánto es la respuesta? A 4 ohmios. Muy bien. Ya, anotarán las fórmulas, ¿no?
Esta fórmula de aquí es solo para cuando existe muchas resistencias del mismo valor. Esta fórmula de acá es cuando existe solo dos resistencias en paralelo. Esta fórmula de acá es cuando existe más de dos resistencias en paralelo y son de diferente valor. Listo, jovenazos. Vámonos ahora. Para acá. Ahora, para determinar un resistor en paralelo desconocido. ¿Qué significa desconocido? Que no tengo no tengo el dato, no sé cuánto vale. Puedo ocupar esta fórmula. Rx es igual a RA por RT dividido para RA menos RT. Vamos a ver un ejemplo. Me dice, suponga que desea obtener una resistencia tan cercana de 150 ohmios como sea posible, cambiando los resistores en paralelo. Está disponible un resistor de 330 ohmios. ¿Qué otro valor se necesita? Entonces, vamos a identificar el ejercicio. Vamos a leer el ejercicio. Vamos a razonar el ejercicio. Suponga que desea obtener una resistencia tan cercana de 150 ohmios. Tan cercana como sea posible cambiando dos resistores en paralelo. Está disponible un resistor de 330, pero ¿qué otro valor se necesita? Entonces vamos a ver, el Rx va a ser igual a ¿cuánto? A RA, que es 330, al RT, que es el que quiero obtener, 150, dividido para 330, pero menos 150. Entonces el valor va a ser igual a 275. ¿Estamos claros? Sí, Inge. Simplemente aplican esta fórmula, ¿no? Cuando es un valor desconocido. Listo, ahora vamos notación en paralelo. La notación significa que ustedes pueden encontrar escrito o pueden escribir R1 con estas dos liñitas que significa que están en paralelo. R1 está en paralelo con R2, están en paralelo con R3, R4 y R5. Significa que todas estas resistencias están en paralelo, ¿no? Entonces la notación para colocar en paralelo las resistencias es 10K está en paralelo con 5K. ¿Qué les parece? Significa que estas dos están en paralelo. Nada más, esa es notación, identificación de resistencias. Repaso de la sección, se incrementa o disminuye la resistencia total a medida que se conectan más resistores en paralelo. Si es que yo coloco en paralelo 2, 2. ¿Cuánto es la respuesta cuando están en paralelo estas dos resistencias? De 2 ohmios cada uno. Rapidito, ¿cuánto es de la respuesta? 1 dividido para 1 sobre 2 más 1 sobre 2. ¿Cuánto es la respuesta? Tienen que mover los dedos, mover las manos, mover la calculadora, por favor. ¿Cuánto es la respuesta? Uno podría ser, Inge. 3.33. Gracias. Sí. 3.33. ¿Todos sacaron lo mismo? Sí, Inge. Me sale uno, Inge. Me sale uno, amigo. Ya. Uno, dije. Sí, El uno problema es que
no han sabido sumar ni dividir quebrados. Ahí sí ya no es culpa del docente, ¿no? El problema es suyo que no tienen una escuelita que les ha enseñado a sumar y dividir quebrados. 1 dividido para 2 es igual a 0.5. 1 dividido para 2 es 0.5. 0.5 más 0.5 es 1. 1 dividido para 1, la respuesta Uno es dividido 1, por uno. jóvenes. 1. Uno. Es 1. Entonces, si me dice 3.3 o 0.33, no era la respuesta correcta. La respuesta correcta es 1, ¿no? Ahora, si yo incremento otro 2 aquí, tengo 3 en paralelo. Tengo que aumentar un 0.5. Entonces, sería 0.5 más 0.5 más 0.5, tengo 1.5. 1 dividido para 1.5, 1 dividido para 1.5 es 0.6. La respuesta es incremento un 2, ¿no? 0.6666666. Sí. Entonces, se incrementa o disminuye la resistencia total a medida que se conectan más resistores en paralelo. ¿Cuál es la respuesta? Disminuye. Disminuye. Muy bien, entonces esto es la respuesta correcta, disminuye. La resistencia total en paralelo siempre es menor a ¿qué valor? Es menor a cualquiera de las resistencias, pues. Todas valen 2 y la total siempre va a ser menor a cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque mientras más resistencias aumentan, la total siempre va a ser menor. Siempre va a disminuir. Luego, la 3. Escriba la fórmula de RT con cualquier número de resistores en paralelo. ¿Cuál es la fórmula, jóvenes? ¿Quién me dice de forma oral? Rapidito. RT es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Ah, no, pero ese creo que es solo de los dos vectores paralelos. Creo que me equivoqué. Ya. ¿Cuál es la fórmula para cualquier número de resistores en paralelo? Eh, creo que es Es RT, es igual RT a R sobre el 1 número. sobre resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y número de resistencias. Entonces, R total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente, ¿no? Y hasta llegar a punto, 1 sobre Rn. Entonces, esta es la fórmula de R total para cualquier número de resistencias en paralelo. Ahora, la fórmula para dos resistencias en paralelo, ¿cuál es? Es igual a R1 multiplicado por R2 Ahí sí sobre sería R1 más RT es R2. igual a R1 por R2 sobre R1 más sobre R1 más R2. Muy bien, arriba multiplico, abajo sumo. Perfecto. Describa la fórmula especial para cualquier cantidad de resistores, pero todos son del mismo valor. ¿Cuál era? Resistencia total sobre resistencia por el número de resistencias. Muy bien, excelente. Luego dice calcule RT para la figura 624. Sumen estos dos en paralelo, por favor, y díganme la respuesta. ¿0.78?
0.68, ¿qué? Papas, mellocos, mote, habas, litros, Ohmios. metros. Ohmios. Kilo 0.68 ohmios. ohmios. Estamos trabajando con kilo, entonces es kilo ohmios, jóvenes. Siempre dar la unidad de medida, por favor. Nunca dejarle solito al valor. Si estamos hablando de metros, metros, centímetros, centímetros. En este caso hablamos de ohmios, ohmios, pero si está con la K es kilo ohmios. La respuesta es 0.68 kilo ohmios. Excelente. Ahora, denme la respuesta de la figura 625. ¿Cuánto es? 4 kilómetros. Sería 1 dividido para 4. Es un cuarto de kilo ohmio. No es 4 kilo ohmios. 0.25. Acuérdense en la fórmula. Eso. RT es igual a 1, la resistencia dividido por la cantidad, que son 4. Es un cuarto, y un cuarto es 0.25 kilo ohmios. Muy bien. Ahora, díganme por favor la respuesta de aquí. Primero me sacan el paralelo de estas, la respuesta de esta, luego que tengan la respuesta de esta, hacen en paralelo con esta y me dicen cuánto les sale. Ya. ¿Ya acabaron? Inge, no sé si esté bien, pero sale 26.35 ohmios. Ya vamos a ver. Anoten, 26.35. Primero tenemos nosotros aquí 100 y 150. Entonces 1 dividido para 100. ¿Cuánto me da? Inge, a mí me sale 27.77 ohmios. 27.67, ya. 1 dividido para 100, 0.1. 0.01. Ahora, tenemos el otro valor, que es 1 dividido para 150, que me da un total de 0.006. Ahora, ese valor de 0.06, 0.006, sumo, más 0.01, que va a ser igual a 0.16. Y 1 dividido para 0.16, ¿cuánto es? Me da 62.5. Ese 62.5 sacaron todos. Inge, Debo disculpe, hacerle... no faltaría el 47. ¿Cómo? No faltaría el 47, 1 sobre 47. No, espérate. Ese valor de 62.5 vuelta hacen en paralelo con el 47. Este es una resistencia en paralelo que tiene un punto 1 y un punto 2. Ahora, esta respuesta RT
está en paralelo con el 47, entonces RT va a estar igual a 1 sobre 62.5 más 1 sobre 47. Hagan eso y sale la respuesta de todo el circuito. Porque primero haces el paralelo de aquí y luego te sumas al paralelo de acá. ¿Sí está claro? ¿Ya lograron? Confirmen. Eso ya es solo suma y resta de quebrados, ¿no? Vayan a practicar suma y resta, multiplicación y división de quebrados si es que no pueden. Eso ya no es electricidad, eso es matemáticas. Si están cogiendo la materia de matemática Sí, Inge. aplicada, ya para hablar con el docente que no saben sumar y restar quebrados ni dividir, que les dé más clases de ello. O ustedes mismos Sale autoeduques. 26.82 ohmios, Inge. ¿Ya todos sacaron eso? Inge, 26.82 ohmios. Listo, Inge. jóvenes, entonces, eso es la respuesta, ¿no? Ahora, la aplicación de la ley de Ohm. Inge, Ya vimos una la pregunta. aplicación de la ley. Dígame. Ahí sacando ya la resistencia del 150 más 100, salía, bueno, aplicando la R1 por R2 sobre R1 más R2, también me salía la respuesta 26.35. ¿Sería válido o no sería válido? Excelente, también es válido, correcto, muy Sí, bien, Inge, porque pilas, haciendo de pilas. esa forma también salía lo mismo. Yo lo Es hice que es de la lo forma mismo y que los siempre va a ser compañeros lo mismo, crearon. siempre va a salirle lo mismo. Te sale aquí 150 por 100, ¿no es cierto? Sí. Por 100 y esto le divides para 150 más 100. 150 más 100. Y esta respuesta de aquí le haces en paralelo con el 47. ¿Cuánto te sale 150 por 100 dividido para 150 más 100? Me salió 60. Sí, salía 60 y eso se hacía con el 47 y salía lo mismo. Ya, muy bien, entonces están redondeando los valores, excelente. Entonces eso sería todo. Ahí también se puede hacer con las dos fórmulas, con la que usted hizo y con la que le dije también. Sí, Inge. sí, correcto, muy bien. Has estado pilas, excelente. Ya listo. Excelente, Gracias. listo. Ahora vamos a continuar ahora con la ley de Ohm en circuitos en paralelo. Si es que están todos a tierra, significa que tienen el lado A y el lado B este circuito. Aquí tengo una resistencia R1 de 100 kiloohmios y una resistencia de 2 de 56 kiloohmios. Tengo las dos en paralelo. Yo necesito sacar la corriente. ¿A qué equivale mi corriente? ¿Cuánto es la corriente total? ¿Quién me dice la fórmula de la ley de Ohm? Resistencia total es igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 No, más no, no, resistencia no. 2. La fórmula de la ley de Ohm. La corriente a que es igual. Intensidad es igual Voltaje sobre a resistencia. voltaje sobre Voltaje sobre resistencia. resistencia. En este caso, voltaje total o voltaje de salida sobre la resistencia, pero la total, no cualquier resistencia. Entonces, la corriente total es igual a voltaje total dividido para resistencia total. Ahora, saquen por favor el valor de la resistencia total. ¿Cuánto es la resistencia total de aquí? ¿Qué fue? Apuren, jóvenes, solo es de ponerlo en la calculadora. Si yo me demoro escribiendo, ya tengo la respuesta. ¿Y ustedes qué? También harán. 100 por 35.9 56. kiloohmios, dije.
Ya, muy bien. Sería 5.600 dividido para 156 y me da 35.89 ohmios. Entonces aquí reemplazo, pues. Resistencia total, ¿cuánto ha sido? ¿Ya sacaron todos? Jóvenes, confirmen, ya sacaron todos de ese valor. Inge, no sé si esté bien, pero sale 2.78. 2.78 resistencia kiloohmios. salió, a ver, a mí me salió 32.05. La respuesta correcta de la resistencia total es 35.89. Y la respuesta correcta de la corriente, que ya reemplazamos los valores, es 2.78. Por favor, Sí, Inge, eso repasar saqué yo. ejercicios matemáticos, sumas, multiplicaciones. Sí, entonces no se olviden, ¿no? Es 2.78 la respuesta de la corriente, 2.78 amperios. Ya. Multiplicar 100 por 56 y dividir para 100 más 56. Eso te sale 35.89. Y para sacar la corriente total que te pide el ejercicio de la ley de Ohm en un circuito en paralelo, es igual al voltaje de salida, voltaje total, dividido para la resistencia total. Sería 100 voltios dividido para 35.89 ohmios, que me da una corriente total de 2.78 amperios. ¿Qué les parece? ¿Está fácil o está difícil? No hablan, ¿qué pasa? Parece que está fácil, Inge. Está fácil, ¿no es cierto? Para mí ¿Todos parece que están está de fácil. acuerdo? Sí, nomás toca Excelente. aprenderse mejor las fórmulas Las nomás. fórmulas toca Sí, aprender. Toca Inge. aprenderse las fórmulas Sí, que sí salió eso, Inge. y las 2.78. números escalas. Perfecto, excelente. Por favor, hacer un formulario en una hojita de papel ministro. Cada fórmula que estamos viendo para circuito en serie, anotar. Para circuito en paralelo, anotar. Anotar las definiciones básicas, que la corriente es la misma en un circuito en serie, el voltaje es el mismo en circuito en paralelo. Anotar cuáles son las fórmulas para la suma de resistencias en serie. Para la suma de resistencias en paralelo de cualquier valor, ¿cuál es la fórmula? Para dos resistencias en paralelo, ¿cuál es la fórmula? Para todas las resistencias del mismo valor en paralelo, ¿cuál es la fórmula? Anoten cuál es la fórmula de la ley de Ohm. Anoten cuál es la fórmula de la ley de Ohm con respecto a la resistencia. Anoten cuál es la fórmula de la ley de Ohm del voltaje. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm de la resistencia? Listo. Si ustedes se ponen las pilas, esto es facilito, siempre y cuando, pues, también pongan de parte, ¿no? Listo. Las respuestas es 35.9 y 2.79, lo mismo que sacamos nosotros. Vamos. Tenemos un ejercicio con tres resistencias. Me dice, determina la corriente que circula por cada resistor en el circuito de la figura. ¿Cómo calculo la corriente 1? La corriente 1 va a ser igual al voltaje total, al voltaje de salida, dividido para la resistencia 1. La I2 va a ser igual al voltaje de salida dividido para la resistencia 2. Y la I3 va a ser igual al voltaje de salida dividido para la resistencia 3. ¿Qué les parece? Tenemos nosotros acá las respuestas rápido porque ya se nos acaba el tiempo, quiero avanzar. La I1 es voltaje de salida para R1, son 20 voltios dividido para 1K es igual a 20 miliamperios. 20 voltios para 2.2K es igual a 9.09 miliamperios. 20 voltios para 560 ohmios me da 35. Listo, la sumatoria de todas estas corrientes I1, I2 y I3, ¿a qué va a ser igual?
a la corriente de inicio, la total. Sí, entonces eso también ya les enseño. ¿Tienen alguna duda aquí en este ejercicio? Simplemente se reemplazan los valores. Voltaje total para R1, voltaje total para R2, voltaje total para R3 y me da la corriente 1, corriente 2, corriente 3. ¿Sí? ¿Está claro ese detalle? Me confirman, por favor. Sí, Inge. Sí, Sí, ingeniero. Sí, Ya, sí, sí. gracias. Listo, ahora encuentro el voltaje de salida. Encuentra el voltaje de salida, jóvenes. ¿A qué es igual en la ley de Ohm? El voltaje es igual a... ¿Quién me dice? Voltaje es igual a... a Igual a ver, intensidad por resistencia. Muy bien. Entonces, por favor, el voltaje de salida o voltaje total va a ser igual a la corriente total por la resistencia total. La corriente total me da. La resistencia total tengo que calcular, que es 3 resistencias en paralelo. Y la R total en paralelo, ¿a qué va a ser igual? Rapidito, 1 dividido para 1 sobre 220 más 1 dividido para 1 sobre 560 más 1 dividido para 1. Hagan la sumatoria de esto y la suma 1 dividido para esta suma y es la R total. Y cuando tengan la R total reemplazan aquí y multiplican por 10 miliamperios y ese es mi voltaje total, mi voltaje de salida. ¿Estamos claros? ¿Están claros? ¿Si están atendiendo? Me confirman si es que está clara las indicaciones. sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, gracias. Listo, jóvenes. Entonces, ¿cuánto me va a salir R total? 136 ohmios, ¿no? ¿Y cuánto voy a multiplicar? 10 miliamperios, multiplico para 136 ohmios y me da 1.36 voltios. ¿Qué les parece? Listo, jovenazos. Si ya terminaron de hacer eso, pues nosotros tenemos ya una tareita. Nos vamos ahorita a la página. Anotar, por favor, la tarea. Circuito de corriente continua, circuito de corriente alterna. Perdón, circuito de serie y circuito paralelo. Circuitos en serie, página número 155 y 208. Vamos ahí.
¿Qué página dijo Inge, por favor? ¿Puede volver a repetir? Página del libro, se van a dirigir por favor a la página 159. Anoten, por favor, el comandante del curso, anote la tarea que corresponde aquí. La tarea corresponde aquí a la tarea 2, ejercicios en circuito en serie y en paralelo, resistivos. Entonces, de la página 159 del libro de circuitos de Floyd, 159, van a ser desde el ejercicio de la sección 5.1, página 159, 160, hasta la página 162, ejercicio 26. Desde la página 159 hasta la 162. Anote, por favor, en el grupo de WhatsApp envía. Para ejercicios en serie, desde la 159 hasta la 162, ejercicio 26. Anote en una hojita. ¿Se anotó? Confirme. Yo ya anoté. Sí, anoté. Ya, gracias. Ahora, para ejercicios en paralelo, van a ser desde la página 216 hasta la página 219, ejercicio 29. Página 216 hasta la página 219, ejercicio 29. Solo hasta aquí. Listo, unen todas esas tareas y me envían como en un solo documento como tarea número 2. Tarea número 2. ¿Sí? Tarea número 2. ¿Estamos? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Disculpe, Inge, ¿me puede registrar la asistencia, por favor? ¿Quién es usted? Usiña Jim. Inge, disculpe, ¿y los laboratorios? Ya les explico. Ya. Oshiña Jimmy, listo. Ya sé, el otro día les dije a ustedes que se descarguen el programa Proteus. ¿Se descargaron? Yo sí tengo, Inge. Sí, Inge, yo sí Yo tengo. la versión Listo. 8.9, creo que es. Sí, Inge. No importa, la versión que tengan no es relevante la versión. Lo importante es que tengan el programa. Entonces yo ya les envío al WhatsApp los circuitos básicos de la ley de Ohm y ustedes tienen que replicar y hacer un informe. Ya les envío los videos y para que ustedes vayan paso a paso en el software Proteus armando, ¿ya? ¿Y para cuándo van a hacer todos Y, estos deberes, Inge? ya, excelente. En la de la ahorita me van a entregar el día jueves 24. Tanto el deber como el informe tienen 7 días. Seguirán haciendo. La Listo. prueba es mañana, ¿no? Ya, Inge, gracias. Ya. Listo, Inge. Listo, jóvenes. Bueno, en honor al tiempo, ya es 9:17, me tengo que retirar porque tengo clases con otro paralelo.
Les agradezco por haber compartido este tiempo. Que tengan un excelente resto del día. Cuídense mucho. Igualmente, Inge. Ah, Gracias, Inge, igualmente. gracias, Inge. Hasta Gracias, luego. Inge. Mañana, Inge.